Está con nosotros el presidente del Gabinete de Comunicación Estratégica, Liévano Sainz, y además los sábados está ahí en Milenio, artículos que se convierten en buena posibilidad de la reflexión. La idea es hablar, podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad, Liévano? Pero nada más hablaremos del Índice Nacional de Liderazgo. Es un gusto, en verdad. ¿Cómo has estado? Muy Muchas bien. Gracias, Liévano, que estés aquí en Canal 11. ¿Cómo has estado? Pues muy contento y gracias por invitarnos. Es un gusto, lo sabes. De repente, ¿cómo se ve la vida ahora? Así, desde los lugares en que estás. Pues estoy muy contento con lo que estoy haciendo y procuro siempre hacerlo con gran gusto y lo encuentro. Esa es una de las claves. Oye, a ver, yo siempre he tenido mis dudas sobre este tema de los líderes, te lo confieso. O sea, porque digamos, cómo se crea esta condición de líderes, ¿no? Sí. Se pueden crear, digamos, ¿te acuerdas cuando en el TEC, bueno, te tocó, Sí. que en el TEC te acuerdas que creaban el liderazgo? ¿Cómo va a ser un líder de la noche a la mañana? Que te preparas, estudias 5 cursos y ya sales y ya soy líder. A ver, es un tema. Bueno, en este caso es una iniciativa que tomó la revista Líderes Mexicanos, Claro, sí. que detrás de esto hay mucha disciplina, Sí, mucha un gran investigación, trabajo. un gran trabajo y además muy probado ya. Y con el objeto de incentivar la búsqueda de liderazgos como un elemento aspiracional en la sociedad, se les ocurrió, lo pensaron y nos propusieron participar y a nosotros nos pareció muy honroso trabajar con ellos y luego trabajar en una cosa que es bueno para la sociedad. Un país es grande merced al número de líderes que tiene. E incentivar esto de poner vidas ejemplares, vidas exitosas a la luz de cualquiera, pues es siempre muy grato y es una tarea que la hacemos con mucha responsabilidad, tanto en Líderes Mexicanos como en Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Cómo determinas eso, Liévano? ¿Cómo vas viendo esos personajes, hombres, mujeres, que de repente cuando volteas la cara resultan referentes, que no necesariamente son los líderes que uno imagina delante de las masas en la política, sino en la vida cotidiana? ¿Cómo lo vas viendo? ¿Cómo lo vas determinando? Y además, ¿cómo los vas evaluando, ¿no? Que esa es otra de las partes. Bueno, Líderes Mexicanos tiene casi un cuarto de siglo haciendo este ejercicio y tienen metodologías muy probadas, tienen 6,000 entrevistas a lo largo de estos 23 años. De esos 6,000, ellos hacen una depuración para presentar 5 listas con 5 categorías. A mí está interesante eso. ¿Sí? No sabía que sea. Y son 5 listas con 50 personajes cada una de estas listas. Estas categorías son gobiernos locales, gobierno federal, empresarios, ciudadanos y poderes, que en esta lista está el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y entonces, pares evalúan a sus pares. La revista Líderes nos entrega a nosotros estas 5 listas y nos entrega un padrón de 1,400 líderes clasificados en función de, un poquito más de 1,400, en función de las actividades a las que dedican sus vidas profesionales. Nosotros preparamos un cuestionario que son 3 preguntas básicas para cada uno de estos 50 personajes, que es en un rango de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 es excelencia, ¿cómo calificaría la eficacia de este líder? El otro elemento es ¿cómo calificaría usted la influencia de este líder? Y el tercero es ¿cómo calificaría usted la trascendencia? En el primer elemento, lo que están calificando es ¿ese líder está haciendo las cosas bien en su comunidad o en su empresa? ¿Está influyendo bien en su grupo? En el segundo elemento, lo que vemos es sus pares tienden a imitarlo, está influyendo lo que él hace para efectos de modificar las tendencias. Y el tercero es atemporal, es lo que este líder hace. ¿A usted le parece que vierte sobre la sociedad algo bueno, algo eficaz? Ahora, a nosotros nos regresan, a Gabinete regresan estos cuestionarios de estos 1,400 y pico de líderes
Y el Departamento de Estadística pondera estas calificaciones y de ahí surge un listado de los 10 primeros en cada uno de estos grupos. Esa es la forma en que se define. Un poco sofisticado, pero no, muy... Bueno, pero te diría, pues es el método más, más justo. me atrevo a decir, más justo. Sí. Y en una de esas también es injusto, como suele pasar con estas cosas, algo que se te pueda pasar, etcétera. A ver, yo te diría el asunto visto como regresando al origen. Claro. ¿Cómo definirías eso que es un líder? ¿No? Que entiendo que no es un asunto nada fácil, Iván, ¿no? Bueno, hay muchas definiciones de lo que es un líder, pero a mí me gusta una que es la que yo creo que encaja perfecto en este ejercicio. Líder es quien tiene iniciativa y esa iniciativa se vuelve eficaz, se vuelve una buena influencia y se vuelve una acción a imitar, una acción a decir, bueno, este líder está haciendo cosas que a mí me servirían y que a mí me gustaría hacer y que las realizan. Entonces es realmente iniciativa, hombres con iniciativa. Que esa sería una de las claves. Oye, ¿nos permite hacer una pausa para que regresemos? Sí, claro. Sí, para que hacemos una pausa. Bueno, continuamos con Líbano Sainz aquí en Canal 11. Déjame hacerte una pregunta, digamos, cuando están todas esas categorías, uno como que alcanza a entender muy claramente, por ejemplo, se me ocurre, ¿quién podría ser líder en el ámbito empresarial? ¿Quién podría ser líder en el ámbito social? Pero esto de la política que tú conoces, como que, ¿cómo poder eso, siendo el deterioro que hay de la imagen de los políticos? ¿Qué es lo que puede hacer un político, un buen político, y qué puede hacer de un político un buen político y un buen líder? Que es un asunto como para escoger candidato, ¿no? Pues sí. Me haces una pregunta que se plantearon los directivos y el equipo de líderes y lo resolvieron muy bien. A ver. Porque lo que hicieron fue hacer una lista de gobierno federal y otra lista de gobiernos locales. Y entonces en lugar de hacer 5 grupos, hicieron nada más 4. El mismo grupo evalúa a estas 2 categorías. Y no hay tantos gobernadores, no hay tantos alcaldes, exitosos me refiero. Sí. Entonces, en función de esta depuración inicial que ellos hacen, donde intervienen muchos factores muy bien pensados, bueno, hay una lista de 50 donde en el caso del gobierno federal, pues van prácticamente todos los gobernadores, son 50 personajes y van algunos alcaldes de grandes ciudades. Y en el caso del gobierno federal, pues va el gabinete y van los organismos públicos. Y entonces este grupo de líderes evalúa a esas 2 categorías. Y así lo resuelven. Son 50, de esos 50 le dan una calificación en función de estos 3 elementos que yo decía, de eficacia, influencia y trascendencia. ¿Se debe tener un espíritu como aspiracional para el tema del liderazgo? Yo creo que es fundamental, precisamente con ese propósito se hace. Sí. El buscar que en la sociedad los mexicanos que están empezando a participar o los que ya tienen tiempo y que están buscando cómo encontrar una forma de tener éxito en estas cosas, volteen a ver a esos otros mexicanos que además hay una cosa interesantísima. Si tú los revisas, te das cuenta que son mexicanos que trascienden las fronteras. Mentalmente son mexicanos muy patriotas, muy dedicados, pero están pensando en el mundo. Y eso hace de ellos unos referentes ejemplares y son exitosos a juicio de no nada más de quien los está evaluando, sino en las encuestas, que este caso, pues no es, en este caso no es una encuesta, vas viendo que son los que aparecen casi siempre. Sí, casi siempre. Hay como personajes que ahí están, lo he visto, de líderes, que alcanzan estar en estos procesos. En cuanto se hace una encuesta que dicen, dígame a qué personajes admira, del ámbito hasta deportivo, y son personajes que están ahí. Ahora, la diferencia es la intuición del ciudadano que dice fulano, pero aquí pasan por todo un proceso sofisticado que, bueno, les da certidumbres, ¿no? Y le da además la garantía de que lo están evaluando sus pares. Sus pares, eso es muy importante. No es una encuesta, es realmente una entrevista
a 1,400 divididos en 4 grupos. Oye, bueno, ¿y qué viene ahora o qué? ¿Dan resultados? ¿Están ahí en la evaluación o qué es lo que viene ahora? Bueno, vamos a estar presentando junto con la revista Líderes cada cuatrimestre una lista con el objeto de darle dinamismo a esto. En este momento tenemos, por ejemplo, en el caso de gobierno federal, al canciller José Antonio Meade, bueno, porque estuvo muy visible con motivo de la visita a Inglaterra, porque atrae una gran actividad en el mundo, está reposicionando al país en las distintas zonas del mundo, y entonces sus pares consideraron que ese era en este momento el líder con mayor puntaje. Mira. Y es que si te pones a ver, sí. O sea, en los últimos meses, particularmente por ahí pasaron muchas cosas. ¿Quién sabe qué digan al final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ya ves este asunto que anda ahí, pero de cualquier manera fue el hombre más visto. Y luego también pasaron cosas, ¿no? Y él apareció. Pues sí, pero hay una cosa respecto a lo que acabas de decir. No es una encuesta de popularidad ni de simpatía. Es quién es eficaz, quién es influyente y quién es trascendente. Sí. Y aquí tenemos el caso de que en este momento sus pares dijeron, este hombre es eficaz, es trascendente y es influyente. Oye, es probable que eso le pueda pasar en 4 meses a Claudia Ruiz Massieu, ¿no? Es probable que sí. Es probable, ¿no? Sí. Porque ha hecho una gran labor. Ha hecho una gran labor en tu Y sus pares se lo reconocen, y si es el caso, pues va a aparecer por ahí. Pero está padre que sean los pares, porque tampoco se vale escatimar, ¿no? Ahí tienes que ser de veras, ¿no? Sí, y además habla de la generosidad de los líderes mexicanos, ¿no? O sea, desprendidos, dicen, bueno, pues yo en este momento creo que es aquel. No lo dicen y no lo jerarquizan ellos. Ellos nada más le califican a cada uno de estos 50. Entonces ellos no saben cómo va a quedar. Pero sí tienes razón, es sofisticado el asunto. ¿Ese método ustedes lo utilizan? Ese método se está utilizando, bueno, es una forma en la que resolvimos cómo ser lo más justo posible y ser lo más creíble para una sociedad que tiene esta tendencia al sospechosismo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues así. Porque hay un ejercicio de confidencialidad, de tal manera que nosotros mismos no sabemos quién votó. ¿Qué pasa el de junto? Y pues hay tecnologías ahora con tantas cosas que se han inventado ahora para que llegue la información y se pasa directamente a estadística, y en estadística hacen la evaluación. Oye, ¿tienes para cerrar antecedentes, miradas de que en el mundo pasen cosas como estas así? Es decir, que el país se planteen grupos, como el caso de líderes, que hagan cosas que tengan que ver con la evaluación de las personas, los líderes, quiénes son sus caras. Porque además en el fondo los líderes tienen una palabra junto que me parece muy importante, que es referente, ¿no? Referente. Es decir, los ves, ¿no? Casi todos los países exitosos tienen una forma de jerarquizar a todos los líderes que están dándole rumbo a su país en las distintas actividades. Yo creo que es un ejercicio muy bueno para México y yo celebro esta idea genial de los Ferraes de entrarle al tema, porque también se necesita valor. Claro, porque ellos van a quedar mal con algunos, claro, un grupo no les va a gustar lo que hacen, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Bueno, pero además los premias, los reconoces y los haces participar. Claro, ellos también, obligas, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Ha sido un gusto, Líbano. Pues siempre es un gusto platicar contigo. Venido. Espero que vengas más a menudo. Pues tú me invitas. Ya sabes que sí. Muchas gracias, Líbano. Hasta luego.